Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiero volver a leer al principio del versículo 1, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa expresión que Juan usa diciendo, resaltando el amor de Dios, cuando dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es una expresión de asombro, es una expresión de maravilla. Es como que está diciendo: mira nada más qué clase de amor, mira nada más cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos, para que lleguemos a ser hijos de Dios, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es solamente una expresión o un cliché, no es solamente decir por decir, somos hijos de Dios, ¿verdad? Quiero decirle algo. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona que usted se encuentre, y si usted le pregunta: oye, ¿tú eres hijo de Dios?, ¿qué crees que va a responder la gente? La gente va a responder que sí, va a decir: sí, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y quiero decirle algo: todos somos hijos de Dios en un sentido, en el sentido de que hemos sido creados por Dios. En ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia está hablando, Juan aquí está hablando y está diciendo: mirad cuál amor. O sea, Juan está diciendo: miren cuán grande es el amor con el que Dios nos ha amado, que ha tenido como resultado, ha tenido como consecuencia que lleguemos a ser hijos de Dios. Y en el versículo 2 dice, comienza con una expresión muy parecida. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Como reafirmando las palabras del versículo anterior. Ahora ya las cosas son diferentes. Ahora ya no somos los que éramos antes. Ahora ya no podemos, dice aquí Juan, seguir viviendo como vivíamos antes, porque ahora, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre la creencia popular de que todos somos hijos de Dios y lo que la palabra del Señor nos enseña? Porque la Biblia nos enseña que somos hijos de Dios en un sentido único y especial. El mismo Juan escribe en el Evangelio, quiero que lea conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que la Biblia está diciendo, la palabra de Dios nos está enseñando que si bien todos somos hijos de Dios en un sentido general, en el sentido de que todos fuimos creados por Dios,
Pero también la Biblia nos enseña que hay un sentido especial en el que nosotros somos llamados hijos de Dios, y es un sentido, tiene un significado mucho más profundo que solamente haber sido creados por Dios. Y dice que, hablando de Jesús, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos le recibieron y no todos creen en su nombre. Por lo tanto, no todos pueden ser llamados en ese sentido hijos de Dios. Solamente aquellos, dice la Biblia, que le hemos recibido, aquellos que hemos creído en su nombre. Y creer no significa solamente decir, pues yo creo que Dios existe. Creer significa tener la certeza de que esa paternidad de Dios va a traer un fruto en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de ser hijos de Dios, quiero decirle algo. No estamos hablando de algo que sucede por arte de magia. No estamos hablando de que de pronto alguien se levanta un día y dice, hoy amanecí con ganas de ser hijo de Dios. Y entonces dice, ya soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque quiero ser hijo de Dios. Y la Biblia dice que para que nosotros pudiéramos ser transformados hijos de Dios, el amor de Dios tuvo que venir a nuestra vida. El amor de Dios tuvo que ser derramado en nuestros corazones. Y para que el amor de Dios fuera derramado de esa manera en nuestros corazones, Jesús tuvo que venir y Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que morir en la cruz. Y ese acto de Jesús de morir en la cruz no es simplemente, no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera. Es algo verdaderamente importante. Es un acontecimiento sumamente importante. Le voy a decir por qué. Porque la muerte de Jesús y su resurrección abrieron la puerta para que usted y yo, al recibir a Jesús, si usted y yo recibimos a Jesús, no solamente estamos recibiendo un beneficio terrenal. No es que usted está recibiendo un cheque en blanco para que todo lo que usted pida en esta tierra, o para que todo lo que usted anhele o desee en esta vida le sea concedido. Pero significa que se ha abierto una puerta para que usted y yo podamos tener comunión con Dios, para que usted y yo podamos tener esa relación profunda, esa relación íntima con Dios, como si se tratara de la relación de un padre y un hijo. Y solamente puede suceder por medio del Espíritu Santo de Dios. Antes de Jesús, las personas no tenían el Espíritu Santo en ellos. Dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas, estaba con las personas, pero no con todos. Estaba con aquellos que Dios escogía. Pero cuando Jesús muere y resucita, dice que ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero que me acompañe para leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4,
versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo algo muy interesante. Para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios en un sentido especial, el Espíritu Santo tuvo que ser enviado. Jesús tuvo que morir y resucitar para redimirnos, para santificarnos, para justificarnos delante de Dios. Porque el Espíritu Santo no podía ser derramado sobre personas que estábamos llenos de pecado. Pero el sacrificio de Jesús nos purifica lo suficiente como para que el Espíritu Santo pueda ser derramado ahora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, ese don, ese favor de Dios, ese regalo de Dios, que su Espíritu está ahora en nosotros, produce podemos llamarlo un fenómeno espiritual, produce un acontecimiento espiritual que de ninguna otra manera podría suceder más que por el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. A fin de que recibiésemos, en el versículo 5, la adopción de hijos. Quiero decirle que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho hijos de Dios mediante la adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y esta adopción de hijos es muy importante. Le voy a decir por qué. Porque el propósito de Dios al darnos su espíritu, al estar en nosotros, es que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. O sea, que cada día que usted y yo vivamos en este mundo, podamos irnos pareciendo un poco más a Jesús. Podamos ir avanzando poco a poco de tal manera que Cristo sea formado en nosotros. Y el Espíritu Santo actúa hay muchas herramientas, hay muchas maneras como el Espíritu actúa, hay muchos dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de ellos en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero principalmente el propósito es que usted y yo reflejemos cada día más la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, sucede algo. Que antes que nosotros recibiésemos el espíritu de adopción, hay otro espíritu que está en nosotros, que es lo contrario a ser adoptados como hijos, y es el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad nos hace desconectarnos completamente de Dios, como que no tenemos nada que ver, como que Dios es completamente ajeno
a nosotros, o nosotros somos completamente ajenos a Dios. Cuando leímos en Primera de Juan, el versículo que leemos nos da la idea. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, Juan está diciendo, todavía estamos lejos de parecernos al que ahora es nuestro Padre, a Dios. Dice, todavía no sabemos cómo vamos a llegar a ser como Él. Dice, todavía no se ha manifestado. Todavía no sabemos, no conocemos cómo parecernos a Dios. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, que cuando el Espíritu Santo se empiece a manifestar en nuestras vidas, cuando la presencia de Dios comience a manifestarse en nosotros, dice, seremos semejantes a Él. Ese es el propósito. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Le conoceremos tal como. Ese es el propósito. Por eso usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, para poder conocerle. Ese es el fin de un cristiano. Esa es la meta de un cristiano: conocer al Señor, tener una relación tan profunda, tan estrecha con Dios, conocerle de una manera tan íntima, tan personal, que cada día nos vayamos pareciendo más a Él, que cada día se vaya revelando más en nuestras vidas la imagen de Dios. Y esto es algo que es parte del diseño con el cual Dios nos creó. Mira, Dios nos puso en familia por una razón. Cuando un niño crece en el seno familiar, en el seno del hogar, hay algo que sucede en los primeros años, en la infancia de los niños. Ellos van a absorber la personalidad de los padres. Los padres le pueden dar la mejor educación a los hijos. Les pueden decir, tienes que ser así, tienes que comportarte de esta manera, tienes que hablar de esta forma, tienes que actuar así, así y así. Pero la realidad, le voy a decir algo, la realidad es que los niños en el hogar difícilmente van a poder aprender lo que los padres les digan. Como padres estamos acostumbrados a creemos que los hijos van a hacer lo que nosotros le digamos, y estamos equivocados. Los hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos que sean. Los hijos van a hacer lo que ven que nosotros somos. Ellos van a absorber. Nosotros como padres, escucha esto, enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. El hijo puede aprender una parte de lo que sabemos, de lo que le enseñamos, pero va a absorber lo que somos, de tal manera que si tú quieres conocer cómo es la dinámica de una familia, habla con los niños, trabaja con los niños. Por eso es que de repente en la escuela la maestra manda a llamar a los papás y dice, queremos saber si en su casa alguien de ustedes fuma, si en su casa alguien de ustedes dice malas palabras, si en su casa alguien de ustedes, y parece que le está leyendo, ¿verdad? Las cartas, parece que está adivinando. Y entonces los padres le preguntan a la maestra, maestra, ¿y usted de dónde saca todo eso? ¿Cómo sabe todo eso?
Y la maestra dice, porque es lo que sus hijos dicen, es lo que sus hijos hablan aquí en la escuela, es lo que sale de ellos, es lo que reflejan. Entonces, la maestra no tiene que ser adivina, la maestra no tiene que ser poderes psíquicos, no tiene que tener poderes. La maestra sabe con el comportamiento de los niños, sabe cómo son los padres. Las maestras, hay maestras, ¿verdad? Que mis respetos, cuando mandan a llamar a los papás, ya antes de llamarlos, antes de hablar con ellos, ya hicieron un análisis, ya saben cómo tratar, cómo hablarles a los padres, porque ya los hijos les dieron la información que necesitan. Entonces, somos lo que absorbemos de nuestro hogar, que en teoría, según el plan original de Dios, cuando Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen, que llenen la tierra, no solamente está hablando de números, no solamente le está diciendo aumenten, multiplíquense en números, no. Pero cuando Dios le dice multiplíquense, fructificad, multiplicaos, le estaba diciendo que también tenían que multiplicar la imagen de Dios. ¿Se acuerda que cuando Dios crea al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios? Bueno, la pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿y por qué Dios no hizo que cuando los hijos de Adán y Eva nacieran, ya tuvieran también la imagen de Dios en ellos? Bueno, no sabemos por qué, pero Dios no lo hizo así. Dios puso su imagen en Adán y Eva, en los padres, pero poner la imagen de Dios en los hijos, eso era tarea de los padres. Y la tarea, la responsabilidad de los padres es que los hijos tengan la imagen de Dios en su vida. Ahora, la parte difícil es que venimos la mayoría de nosotros de hogares en donde crecimos sin el temor de Dios, donde nuestros padres no conocían a Dios, llevaban vidas completamente ajenas a la voluntad de Dios, haciendo las cosas como ellos creían que era mejor hacerlas, y obviamente dándoles a sus hijos lo que ellos consideraban que era lo mejor, ¿verdad? Todos los padres en su sano juicio desean lo mejor para sus hijos, desean que sus hijos tengan lo mejor y que sean mejores que ellos, ¿verdad? Ese es en general el deseo de los padres. Pero desafortunadamente no somos libres, somos esclavos del pecado, del sistema de gobierno espiritual que está establecido en el mundo, que es diabólico. Y entonces la mayoría de nosotros lo que hacemos es hacerle daño a nuestros hijos, dañar la imagen del padre. Hogares disfuncionales, y cuando digo hogares disfuncionales, no quiero decir necesariamente que sean hogares que se han desintegrado o que se han separado. Hay hogares donde la familia permanece toda la vida unida bajo el mismo techo, pero igual son disfuncionales. Hay padres que son ausentes aún estando presentes. Hay padres que hacen daño, hacen más daño quedándose que yéndose. Hay padres que hacen tanto daño a los hijos que cuando los hijos crecen y tú les hablas de Dios como Padre, ellos pueden conocer a Dios como Señor, ellos pueden conocer a Dios como su Salvador, pero va a ser muy difícil que ellos puedan conocer a Dios como Padre, porque la imagen del Padre se dañó, porque la imagen del Padre, que era precisamente la que debía de brindar protección, la que debía brindar seguridad, la que debía brindar
amor, en vez de hacer eso, dañó, lastimó, abandonó. Fue una figura ausente, y cuando estaba presente solamente era para regañar, para golpear, para maltratar, para dar el mal ejemplo, con los vicios, con la actitud de pecado, con todas las cosas negativas que pueden estar en la vida de un ser humano que no conoce a Dios y que no tiene temor de Dios. Y entonces la imagen del padre se distorsiona, la imagen familiar se distorsiona, y crecemos y creemos que estamos bien, creemos que todo está bien. No, yo ya superé. Sí tuve una infancia difícil, sí tuve una infancia, sí hubo problemas, sí hubo dificultades, pero ya lo superé, salí adelante, hice una carrera, tengo un buen trabajo, estoy realizado, realizada como profesionista. Pero en realidad, mira, en la psicología moderna dice que cuando una persona en la niñez sufre un trauma, una cosa es una herida. Una herida es una herida sana, y es algo que se olvida fácilmente. Todos cuando éramos niños nos hicimos heridas, nos raspamos la rodilla, nos raspamos el codo, nos lastimamos, ¿verdad? Pero difícilmente nos acordamos porque son heridas superficiales. Pero un trauma es una herida que deja marcas y que probablemente también deja secuelas. Como por ejemplo cuando un hueso se fractura y no puede volver a soldar bien, y la persona, aunque se recupera, pero ya no tiene al 100% la misma movilidad, porque ya quedó ahí un trauma, algo que le dejó consecuencias para toda la vida. Hay traumas que sufrimos en la infancia, algunos de manera violenta, algunos de manera agresiva, algunos de manera pasiva, pero ahí están. Y la psicología moderna dice que cuando un niño sufre un trauma, en la edad que el niño sufre el trauma, aunque físicamente, biológicamente, aunque en todos los sentidos esa persona crece y llega a ser un adulto, pero hay una parte de su personalidad que se quedó en la edad donde sufrió el trauma. Hay una parte de esa persona que no creció, que no maduró. Hay una parte en la parte emocional de la persona que tú lo puedes ver muy grande, muy serio, muy responsable. Hay adultos que son muy excelentes como profesionistas, que son excelentes en su trabajo, en todo lo que hacen, son muy responsables, son muy buenos. Pero a veces, como decimos coloquialmente, ¿verdad? A veces basta solo con tocar el botón correcto y parece que estás viendo a un niño. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Hay adultos que aparentemente ya tienen su vida hecha, tienen su vida resuelta, pero de repente hay algo con lo que se enfrentan y no pueden enfrentarlo, no pueden batallar. Se vuelven a ser como niños, esa herida está todavía presente ahí. Esa herida todavía los marcó, los ancló. No pudieron madurar, no pudieron crecer. Se quedaron en ese momento donde sufrieron el trauma. Y cuando por alguna razón algo les recuerda, vuelven a vivir ese trauma, se comportan o reaccionan como cuando tenían la edad en que fueron heridos, en que fueron traumatizados. Y ahí tienes adultos huyendo de la realidad. Ahí tienes adultos, ¿verdad?, que evaden sus responsabilidades porque no son capaces, no tienen la madurez de enfrentar las responsabilidades de la vida, porque muchas veces fueron heridos. Heridas, mira, hay heridas
que sufrimos de manera agresiva, como las palabras, como los golpes, como el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, el maltrato verbal. Pero hay otras heridas que sucedieron de forma pasiva, como el silencio, como la indiferencia, como no hacerse cargo. Hay padres que están presentes, pero que no dan amor, no son capaces de dar amor. Hay padres que están presentes, pero no son capaces de hacerse responsables. ¿Quieres ver un padre que daña a su hijo? El padre que le da todo. Eso también es dañarlos de manera pasiva. ¿Quieres ver un padre que trauma a sus hijos de por vida? Un padre que no les pone límites a sus hijos, que los deja que hagan lo que quiera, que les resuelve todo. ¿Quieres ver un padre que marca a sus hijos de por vida, aunque nunca les ponga un dedo encima a ellos, pero que maltrate a la mamá? Les está dejando traumas. Porque si tiene hijos varones, les está enseñando a maltratar a las mujeres. Y si tiene hijas mujeres, les está enseñando que es normal que un hombre las maltrate. Esos son maltratos de manera pasiva, esos son traumas de manera pasiva. ¿Quieres ver un padre que trauma a sus hijos de manera pasiva? El que nunca los pone a hacer qué hacer, el que nunca les dice levanta tu cuarto, haz tu cama, el que nunca le dice ayúdame, mira voy a limpiar aquí, voy a mover esto, ayúdame, ahorita es hora de trabajar, es tiempo de trabajar. Que tú quieras resolver todo, que tú quieras. Hay padres que se alteran y que dicen no, es que si le digo a mi hijo que me ayude, ahorita viene y lejos de ayudarme me hace perder más el tiempo, y yo mejor prefiero hacerlo solo y lo hago rápido y lo hago bien y ya me tengo. Y te digo, estás excluyendo a tus hijos, los estás excluyendo. Se están sintiendo relegados, están sintiendo que ellos no forman parte de tu vida. Un consejo que yo le doy a los padres: involucra a tus hijos en las cosas que haces. Hay padres a veces que no tenemos muchas habilidades, no somos muy talentosos para algunas cosas. Invéntate algo. Agarra una licuadora vieja que ya no sirva, que ya esté descompuesta, y dile a tu hijo: hijo, ayúdame, vamos a componer esta licuadora, pásame el desarmador, mira, ahorita vamos a desarmar, agárrame aquí, agarra esta pieza. Y aunque ya no sirva, aunque nada más le estás haciendo el cuento, pero ¿sabes lo que tu hijo siente cuando él sabe: estoy ayudando a mi papá? Cuando estás haciendo la comida, las mamás, ¿verdad?, están haciendo la comida y de repente la hija pequeña llega y le dice: mamá, dame un poco de masa porque yo también quiero hacer tortillas. Sácate de aquí, niña, deja de estar quitando el tiempo, deja de estarme atrasando, déjame estarme. Esos son traumas de manera pasiva. Tú crees que les estás ahorrando el trabajo. Tú crees que yo por eso a mis hijos los voy a mandar a la escuela para que no echen tortillas, ¿verdad? Que echen tortillas los que no fueron a la escuela, que no. Los estás traumando de manera pasiva porque no se están sintiendo parte de. Entonces, muchos de nosotros sufrimos ese tipo de traumas, ese tipo de abusos, y no se diga de los que vienen de manera agresiva. ¿Cuántos de nosotros fuimos incluso marcados físicamente? Hay muchas personas que fueron marcadas físicamente. Todavía a lo mejor hay cicatrices de los padres, el concepto de educación o de crianza que tenían los padres hace algunos años, pues era un poco bastante rústico, ¿verdad? Era más rústico que ahora. Eran como más salvajes, ¿verdad? Eran como más eran como más del salvaje oeste, ¿verdad? Del viejo oeste, los padres. Los papás de antes te daban con lo que tenían más cerca, con el cable de la plancha, con el palo de la escoba, con el zapato, ¿verdad? Y no creas que eran zapatos como los de ahora, que tienen suela de foam y que están hechos para amortiguar cuando corres. No, esos eran zapatos con suelas de cuero, ¿verdad? Y con suelas ahí con el tacón de madera duro, que si te daban. Hay gente que tiene cicatrices, hay gente que está traumada.
Hemos visto gente, hermano, no le miento, en la iglesia. Un día, uno de los muchachos llevó, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, llevó una maquinita de esas de dar toques. Y entonces hacíamos preguntas de la Biblia por equipo, y los que no contestaban, le dábamos toques. Y había un muchacho que no quería participar. Ya al final, aunque se acabaron las preguntas y todo el mundo nos agarramos de la mano y nos damos toques, y ya el que se suelte primero pierde y todo. Y había un muchacho que no quería participar, que estaba ahí nada más sentado. Y le decíamos, vente a los toques. Y decía, no, 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 gracias. Vente a los toques. No, muchas gracias. Ah, mira, no le saques. No seas cobarde. Vente. No, no, muchas gracias. Y nunca lo hicimos que pudiera participar. Después supimos que su papá le daba toques con un cable. Así lo castigaba el papá. Le daba toques. Y él estaba traumado. Él no podía sentir los toques porque automáticamente eso le recordaba lo que había sufrido en la infancia. Automáticamente le venían los recuerdos y se reaccionaba muy feo. Entonces, ¿cuántos traumas hay muchas veces en nuestras vidas que fueron ocasionados? Y de manera inconsciente desarrollamos un rechazo hacia los padres. Desarrollamos un rechazo hacia el padre, hacia la imagen de padre, porque realizamos en nuestra mente el pensamiento de que el padre es una figura tóxica, es una figura problemática, es una figura que hay que evitar, ¿verdad? Que es sinónimo de molestia, que es sinónimo de dolor, que es sinónimo de trauma, de miedo. ¿Cuántas veces, verdad, cuando llega el papá a la casa, los hijos se quedan callados, sentados, ya no hacen nada, ya nadie hace ruido, nadie juega? Pero no porque le tengan mucho respeto, porque le tienen terror al papá, le tienen terror. Entonces, cuando una persona viene de un trasfondo así y después viene a la iglesia y tú le dices, Dios es tu padre, Dios quiere ser tu padre, Dios quiere que le conozcas como un padre, automáticamente se produce un rechazo donde dice, no, yo no quiero conocer a Dios como padre, porque tienen un espíritu de orfandad. Pero la Biblia dice, cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y entonces podemos ser hechos hijos de Dios. Algo sucede porque dice Pablo en Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Así que ahora, dice Pablo en el versículo 5, que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una palabra que viene del idioma arameo. Era como los niños pequeños llamaban a su papá. Digámoslo pues, la palabra Abba vendría siendo más o menos el equivalente a cuando ahora los niños dicen papi, que es una expresión de cariño, es una expresión completamente, ¿verdad?, que te habla de un vínculo profundo entre el padre y el hijo. Ahora, cuando el Espíritu Santo dice, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, ahora nosotros podemos llamarle a Dios Padre. Ese es el Espíritu de Dios, viene a nuestras vidas, el espíritu de adopción, y quita el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad
Es el que te dice, Dios no te quiere. Seguramente Dios no te ama. Dios ama más a los demás, pero a ti no. A ti Dios no te va a bendecir. Y comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar. Y fíjese bien, no es que el diablo venga y te engañe. El diablo no tiene que venir a engañarnos, porque ya nos engañó durante toda la vida. Nos hizo sentir que si nuestros padres biológicos, si nuestros padres naturales nos rechazaron o nos traumaron o no nos quisieron, no sentimos que nos hayan querido, ¿verdad?, lo suficiente, entonces eso nos lleva a creer que Dios tampoco lo va a hacer. Dios tampoco nos va a amar lo suficiente. Dios tampoco nos va a aceptar. Dios nos va a rechazar también. Y eso es lo que hace un impedimento. Hay un impedimento para que nosotros podamos conocer a Dios como Padre. Pero hay una promesa del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16, dice, Jesús está hablando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 18 el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor está diciendo, escucha bien esto, Jesús es hombre y es Dios. Y como Dios, Él está dando una promesa, está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir, voy a estar con ustedes. Como hombre, Él les dice, el Padre va a enviar un consolador, otro paráclitos, es la palabra griega, significa alguien de la misma estatura de Jesús. Dice, Él va a venir y va a estar con vosotros para siempre. Dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que Él como Dios, porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Jesús está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir y voy a estar con ustedes. Voy a hacer que ustedes reciban la adopción, que cambien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros entendamos que no tenemos que concebir la paternidad de Dios viéndola por medio del lente de la paternidad de nuestros padres naturales. Al revés, tuvo que haber sido al revés, pero no fue así. Pero cuando Dios nos adopta, Dios nos sana. Dios trae un proceso de sanidad a nuestras vidas. Hay promesas de Dios muy hermosas. Vamos a ver dos de ellas. En el Salmo 27, Salmo 27, versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué está diciendo aquí? Aunque mi padre no haya sabido ser padre, y aunque mi madre no haya sabido ser madre, pero Dios sí sabe ser padre. Dios no va a comportarse igual que ellos.
Dios no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Él nos va, si nuestros padres nos abandonaron, si de alguna manera nuestros padres no fungieron de la manera, no funcionaron de la manera que tenían que hacerlo, y eso provocó un conflicto, el Señor dice: aunque ellos te hayan fallado, yo no te voy a fallar. Aunque ellos te hayan dejado, yo no te voy a dejar. Si ellos no te dieron el amor que tenían que haberte dado, el Señor dice: yo te lo voy a dar. Y más adelante, en el Salmo 68, Dios hace una promesa. En el Salmo 68, versículo 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esa es una promesa muy hermosa de Dios para nuestras vidas. Dice que Él es padre de huérfanos. Y huérfano no necesariamente es el que su padre ha muerto, sino es aquel que su padre nunca estuvo presente, nunca ha estado presente. Y el Señor dice: yo voy a venir y voy a llenar ese vacío, esa falta de amor, esa falta de atención, esa falta de cuidado. Porque mientras esa parte de nuestra vida no sane, aunque digamos: sí, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo recibo a Jesús, hay una parte que no va a poder avanzar, que siempre nos vamos a topar con un muro, y no podemos identificarnos con Dios como hijos, porque hay algo que nos está estorbando. Hay heridas que están estorbando. Hay heridas que están impidiendo que tú puedas conocer a Dios como Padre. Y conocer a Dios como Padre, quiero decirte algo, es lo más maravilloso que le puede suceder a una persona. Porque cuando tú conoces a Dios, quieres ver cuando hay una relación sana entre un padre y un hijo. ¿Quieres ver cuando hay una plena confianza del hijo con su padre? Bueno, cuando tú ves a un papá que está con su hijo pequeño y el hijo se sube a una banca, a una barda, a una caja, y el niño, cuando se ve en la altura, le da miedo. Verse en la altura le da miedo. Pero aunque esté en la altura, nada más basta con que el papá haga este gesto, ¿no? Basta con que el papá le haga así. ¿Qué hace el niño? Se avienta. A él no le importa qué tan alto está, donde está subido. A él no le importa si el papá está todo flaco, ¿verdad? Si no tiene mucha fuerza, si no tiene mucho cuerpo. Pero el niño está seguro que el papá no lo va a dejar caer. Es más, hay niños que son tremendos, que el papá no les tiene que hacer así. El papá tiene que estar a las vivas, porque en cualquier momento se le avienta, lo tiene que cachar así, improvisar, cacharlo en el aire. Eso habla de confianza. Cuando un niño tiene su relación sana con el papá, el niño sabe que el papá no lo va a dejar caer. El niño sabe que de alguna manera el papá lo va a agarrar, de alguna manera el papá va a estar ahí para evitarle la caída. Bueno, Dios manda su espíritu a nosotros. Dios manda su espíritu a tu corazón para que tú confíes en Dios de la misma manera que el niño confía que el papá lo va a agarrar en el aire. Que tú puedas decir: Señor, mira, las cosas se están poniendo difíciles, pero yo sé que tú no me vas a dejar caer. Cuando la economía se pone difícil, cuando tú comienzas a ver que no alcanza el dinero, que no rinde, y tú ves, cualquiera se aflige, cualquiera se preocupa, pero tú dices: yo tengo un papá que no me va a dejar caer. Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando viene una enfermedad y tú dices: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cualquiera se llena de temor, de pánico, de ansiedad. Pero cuando tú tienes el espíritu de adopción,
Tú dices, yo tengo un Abba que no me va a dejar caer. No importa qué tan alto esté la barda donde estoy subido. Si en el momento en que yo vaya a caer, yo sé que Él va a estar ahí para agarrarme. Yo sé que Él va a estar ahí para atraparme. Yo sé que no voy a llegar al piso. Él me va a agarrar, Él me va a atrapar. Eso habla de confianza, pero para que tengamos esa confianza tiene que haber una restauración. Ahora, muchos cristianos dicen, sí, yo sé que soy hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué vives afligido? Entonces, ¿por qué vives mortificado? ¿Por qué vives con tanta angustia? ¿Por qué vives con tanta ansiedad, con tanto estrés? ¿Por qué se te cae el pelo? ¿Por qué te comen las uñas? ¿Por qué te da insomnio? ¿Por qué tienes que estar tomando pastillas? ¿Por qué sufres de colitis? ¿Por qué sufres de contracturas en la espalda? Porque esos son señales de estrés. Cuando tú confías en Dios, cuando tú dices, yo tengo un Abba, yo tengo un papi, yo tengo un padre que me ama tanto. Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que se las piden. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. El espíritu de adopción. Quiero pedirte que te pongas de pie un momento conmigo. El espíritu de adopción es el que viene a tu vida y trae sanidad. El espíritu de adopción viene a tu vida y comienza a suavizar esas partes de tu corazón donde se formó un callo, esas partes en tu corazón donde hay una herida, hay un trauma que te dejó marcado de por vida. El espíritu de adopción viene y comienza a traer sanidad. Y una parte muy importante de la sanidad, para que pueda haber sanidad y para que pueda haber restauración, una parte indispensable es el perdón. Tú tienes que perdonar. Cierra tus ojos un momento en esta mañana y tienes que perdonar a tu padre. Tal vez está o tal vez ya no está, pero tienes que perdonarlo. Habla con Dios. Ahí donde estás en tu corazón, habla con Dios y dile: Señor, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi papá, a mi padre terrenal, yo lo perdono. Señor, él no te conocía, me hizo daño de muchas maneras porque no te conocía, no tenía el temor tuyo en su corazón. Me abandonó, me golpeó, me humilló, me ignoró, me rechazó, me cambió por otra familia, me cambió por otros hijos, y eso marcó mi corazón para siempre. Hay una herida en mi corazón que me ha impedido conocerte como Padre. Te he llamado Padre como una mera formalidad, pero no hay una identidad de padre a hijo. Señor, yo necesito una identidad, porque la falta de identidad como hijo es lo que me ha llevado a imitar otras conductas. La falta de identidad es lo que me ha llevado a imitar los pecados de otros. Pero hoy tengo tu espíritu. El Espíritu Santo de Dios está en mí, y hoy puedo clamar, hoy puedo decir: Abba, Padre. Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios. Y mientras adoramos a Dios, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón.
El Espíritu Santo va a estar trayendo sanidad a tu corazón, a tu vida en esta tarde. Vamos a adorar al Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos estar en comunión, esa dulce comunión, Señor, en la que podemos decirte: Abba, Abba, tú eres mi Padre, tú eres mi papá. Tú cubres todas mis necesidades afectivas. Tú cubres mis necesidades emocionales, porque traes sanidad. Traes sanidad a nuestra vida. Traes medicina, Señor, sobre nuestros corazones. Quiero invitarte en esta tarde. Yo sé que muchos de ustedes, el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes están sintiendo cómo el Espíritu Santo está trayendo sanidad a tu vida. Y quiero invitarte que vengas aquí al frente, aquí al altar, y que le digas al Señor: Señor, yo necesito conocerte como Padre. Que vengas aquí al altar y puedas decirle: Señor, yo necesito conocerte como Padre. Te conozco como Señor, te conozco como mi Salvador, pero hay una parte que me cuesta trabajo de entrar en confianza. Hay una parte que me cuesta trabajo cada vez. Por eso me cuesta tanto trabajo orar. Por eso me cuesta tanto trabajo confiar en ti, porque no puedo conocerte como Padre. Puedes venir aquí al frente. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tú estás ahí atrás, cierra tus ojos, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te decimos: gracias, gracias, gracias por revelarte a nosotros como un Padre, Señor. Gracias por traernos, Señor, estas promesas en tu palabra. Gracias por darnos sanidad, Señor. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra es bálsamo sobre nuestras vidas. Jeremías capítulo 30 versículo 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre la colina, y el templo será asentado según su forma. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Señor, hoy te pedimos que tu sanidad venga sobre nosotros, que tu restauración venga sobre nosotros, Señor. Que la revelación del Padre venga sobre nuestras vidas para enseñarnos a confiar en ti, para enseñarnos a creer en ti, para enseñarnos, Señor, que hay más en ti como Padre de lo que nosotros hemos conocido hasta ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por traernos el espíritu de adopción, por darnos la adopción, y ahora somos llamados hijos tuyos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.